bien grande poder estar juntos, poder compartir de su palabra, las escrituras y de su amor, de su presencia. Es un gozo para mí compartir con ustedes hoy las escrituras. Hoy tengo una enseñanza que se llama provisión. Los primeros versículos que quisiera leer no los he incluido en el documento que preparé, pero dicen así, están en Proverbios 8, versículo 34 a 36, y dice: Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Nosotros, dice la Escritura, que es bienaventurado el hombre o la mujer que vela sus puertas cada día, guardando en los postes de sus puertas, porque el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Y también brevemente el Salmo 1, Salmo capítulo 1, dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué bella imagen para plantar en nuestro corazón, para tener en nuestro corazón, pensando que somos como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará, y que somos bienaventurados porque estamos buscando a nuestro Dios, estamos velando a sus puertas cada día, esperando su palabra, queriendo comer, tomar parte de su palabra cada día, siendo bendecidos por las escrituras, no únicamente el día que tenemos una reunión o nuestro servicio en cada una de nuestras iglesias, sino realmente buscándolo cada día, cada amanecer, en el momento en que a ti te sea conveniente, por las mañanas, por la noche, pero darte un tiempo para estar con Dios, para velar, para orar, para tomar tiempo para escucharlo a Él, para amarlo a Él. Y entonces nuevamente a esta enseñanza le llamé provisión. Dios es un Dios proveedor, un Dios generoso, rico en bondad y gracia. Su suministro para con los suyos siempre es mayor a la necesidad. Cualquier necesidad que tú tengas, su suministro siempre será mayor. No importa cuál sea la situación que estés enfrentando en este momento, Dios es más grande que cualquier desafío, que cualquier problema, que cualquier enfermedad o gigante que esté rugiendo delante de ti. La palabra de Dios nos da registros de cómo Dios proveyó generosamente a su gente. Él es un Dios sobrenatural. Nuestro Padre Celestial, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es un Dios sobrenatural. Las Escrituras nos dan testimonio de ello. Por tanto, Él no se limita a las leyes naturales. Él puede, ya que Él las estableció, Él puede proveerte absolutamente todo lo que tú necesites si tan solo se lo pides con fe. Nuestro Dios ha provisto ya la máxima necesidad que tenía la humanidad, la salvación y el perdón de nuestros pecados. Hoy, a través de nuestro Señor Jesucristo, tenemos libre acceso a la provisión generosa y rica de Dios. Con el sacrificio perfecto de su Hijo, tenemos liberación de todo tipo, de toda opresión mental, física o espiritual. Y esta tarde quiero compartir con ustedes algunos relatos poderosos de la Escritura que nos muestran a ese gran Dios proveedor que tenemos. Y la primera escritura que quisiera que veamos está en Primera Reyes, o el pasaje que quisiera que veamos es Primera Reyes 17. Fue un tiempo, o era un tiempo de muchísima oscuridad en Israel. Prevalecía o era rey eh, Acab, junto con y la reina era Jezabel. Esta mujer era totalmente pagana y Acab siguió el paganismo de su malvada esposa y trajeron la adoración a Baal a Israel. Así que en este tiempo hubo una sequía muy grande en Israel a causa de esa idolatría. Y vamos a ver en ese contexto lo que dice Primera Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita,
que era de los moradores de Galaad, dijo Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Qué fuerte declaración, qué momento tan fuerte. Eh, Elías, el profeta, el hombre de Dios, es enviado a Acab y le dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy, no va a haber lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, hasta que yo vuelva a decirlo. Y vino a él, a Elías, palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Vean esta provisión sobrenatural que tuvo Elías en este momento de gran oscuridad en Israel. Vemos que Dios le dio una instrucción, le dijo: te vas a ir junto a este arroyo, junto al arroyo de Querit, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde. ¡Wow! Y él bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Dios puede guiarte a una circunstancia, Dios puede guiarte a una situación específica en algún momento en tu vida, pero también en algún momento puede decirte: sabes que este arroyo se secó. Puede ser tu trabajo, puede ser alguna cosa que estás haciendo en particular, no tu matrimonio, por favor. Ahí siempre está disponible que el agua se convierta en vino, pero vemos aquí que eh, Dios proveyó de una forma, porque es básicamente el tema central de lo que vamos a hablar hoy, la provisión de Dios, y vemos que Dios le estaba proveyendo a Elías a través de cuervos que le traían pan y carne mañana y tarde, y él bebía de este arroyo, pero pasados unos días, como no había llovido en la tierra, el arroyo se secó. Vino luego a él palabra de Jehová, Dios le va a dar otra instrucción, así que tú tienes disponible, si de alguna forma estás viendo que esa provisión o esa forma de provisión que tú tenías no está dando resultado, tú puedes ir a Dios y Dios puede mostrarte qué hacer. Vino palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, fíjense lo que estaba haciendo este hombre. Llegó con esta mujer, se acercó con ella y le pidió algo. ¿Qué le responde esta mujer? Vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. No era realmente nada, era una provisión sumamente escasa, sumamente pequeña. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Te has encontrado quizás en una situación así tan desesperada que sientes que ya no hay salida? Esta mujer decía: pues solamente tengo un puñado de harina y un poco de aceite en una vasija, es todo lo que tengo. Y el razonamiento que esta mujer había tenido a causa de esta hambre y de la desolación que ella veía alrededor de ella y que veía que no había forma de que ella fuera provista, ella dijo que iba a cocinar eso para ella y su hijo y se iban a dejar morir. ¡Wow! Qué impresionante! Pero vean cómo Dios conoce los corazones y cómo Dios llega y va a llegar a tu vida en el momento exacto para proveerte. Esta mujer debió estar clamando por alguna razón, envió al profeta Elías a esta mujer, y Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. También una declaración muy fuerte de Elías, porque ella le está diciendo: yo tengo esta provisión tan pequeñita, y él está diciendo: bueno, de eso poquitito que tienes, dame a mí primero, y después harás para tu hijo y para ti. La escritura nos habla de principios como la generosidad, como el dar, que siempre dan
un resultado, que siempre dan un fruto. Nuestro dar son semillas y todo nuestro dar, si damos amor, si damos compasión, si damos ternura, si damos dedicación, si damos empeño, eso es lo que vamos a cosechar. Quizás no de la misma persona con la que has sembrado, pero si tú has sembrado algo bueno, algún principio de la palabra de Dios, eso te va a dar un fruto. Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Y vamos a ver aquí en este relato con Elías en Primera Reyes 17, cómo esta palabra se cumplió, esta palabra de Proverbios 11:24, este principio que está descrito ahí. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, Elías le dijo, no temas, Jehová de Israel, Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Tremenda promesa que le dio nuestro Dios a través del profeta a esta mujer. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, ellos solamente podían escuchar la voz de Dios, obviamente a través de la Torá, las escrituras que tenían hasta ese punto escritos que eran la ley, pero una palabra viva como esta solamente podía venir de un profeta, de un hombre de Dios. Hoy nosotros tenemos el Espíritu de Dios y tú puedes escuchar a Dios, tú puedes escuchar a Dios hablándote de tu provisión, tú puedes escuchar a Dios hablándote de cómo quiere proveerte, hablándote de una dirección exacta que quiere que tomes para que siga habiendo provisión abundante para ti y para los tuyos. Así que la promesa de Dios para esta mujer, y nosotros podemos tomar esta promesa también para nosotros. No es que tengamos harina y aceite propiamente, pero quizás tenemos un recurso muy pequeño. Bueno, Dios puede hacer de ese pequeño recurso que haya más y más y más. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Elías. Esto es algo realmente tremendo. Dios había dado esta palabra a través del profeta. Ella la creyó, porque hubiera sido su opción. Hubiera dicho, bueno, no estás loco, ¿cómo te voy a dar lo único que tengo? Claro que no. Se hubiera encerrado en su casa, hubiera dejado al profeta afuera y estoy segura que Dios habría buscado otra manera de proveer a Elías. Sin embargo, ella tuvo esta oportunidad de creer la palabra que es de Dios que vino a través de este profeta y la palabra de Dios se cumplió. No escaseó la harina que había en esa tinaja, ni la vasija, ni el aceite en la vasija. Siempre que ella necesitó, había más y más y más y más. Por eso les digo que la provisión de Dios es siempre más grande que la necesidad. Ahora veamos otro relato del tiempo del profeta Eliseo. En Segunda Reyes 4, versículos 1 a 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Es decir, esta mujer, su esposo era profeta, andaba con el profeta Eliseo y su esposo murió. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Esta familia tenían una deuda grande. Y lo que está ocurriendo en este momento es que dice que el acreedor había venido para tomar dos de sus hijos como siervos. Quería que se le pagara, obviamente, lo que se le debía. Y esa era la forma en que él quería que se le pagara. Como no tenían nada que dar, pues dijo, bueno, dame a 2 de tus hijos para que sean mis siervos, mis esclavos, mis sirvientes. Y esa mujer acudió a Eliseo y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite, un poco de aceite, un frasco pequeño de aceite. Es todo lo que tengo. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté tan llena, ponla aparte
Cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo, tráeme unas vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Era tal la cantidad que había obtenido de aceite que en esta época era algo preciado. Era algo que hoy usamos básicamente el aceite para cocinar, ¿no es cierto? Pero en aquella época era algo que era un combustible. Nosotros hoy tenemos gas con el que cocinamos o calentamos en casas cuando hace invierno en los lugares fríos o electricidad, pero en aquella época ellos tenían ese aceite como un combustible, así que era algo valioso. Y el profeta le dijo, bueno, vas a ir, vende este aceite, vas a pagar a tus acreedores y tú y tus hijos van a vivir de lo que quede. Wow, también otro fenómeno, no, otro milagro, otra ocurrencia, otra cosa sobrenatural que hizo nuestro Dios a través de este profeta y la necesidad de esta mujer. Y cuando la escritura nos enseña algo, es para que nosotros aprendamos. Hay ejemplos en la escritura para que nosotros aprendamos los principios. Si está disponible esa provisión de Dios, si estuvo disponible esa provisión de Dios para la gente en Israel, para la gente que clamó. Ustedes pueden leer a lo largo de las escrituras y ver cómo incluso Dios hizo llover pan del cielo. Para Dios no hay limitantes. Dios es un Dios poderoso y capaz y Dios puede guiarte. Hoy estamos en otra administración, pero por supuesto que Dios no ha llegado a ser menos poderoso. Dios es más poderoso y Dios desea bendecirte y Dios desea mostrarte a ti particularmente cómo es que puede proveer para ti y para los tuyos en tiempos de necesidad. Dios puede de un recurso muy pequeño multiplicar para proveerte. Este es el estilo de nuestro Dios. Esta es la forma en que trabaja nuestro Dios. Con un poquito Él multiplica eso. Y veamos otro relato de nuestro mismo Señor Jesucristo y de cómo Él es el Señor del tiempo y del espacio. Para Él no existe esa limitante del tiempo y el espacio. Veamos en Juan 2:7, dice, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Esto es en las bodas de Canaán, lo que se considera, como dice la misma escritura, el principio de señales, el primer milagro que nuestro Señor Jesús hizo y que está descrito en las escrituras. Él estaba en esta boda de Canaán y lo que hizo fue el convertir agua en vino. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Cuánto tiempo lleva procesar un vino? Lleva años, literalmente, procesar un buen vino, desde la forma en que crece la vid. Una vid tarda años para ser apta para producir una uva lista para hacer un vino. Y un buen vino tiene que pasar años para que se añeje, para que repose. Entonces aquí dice la escritura que este era un excelente vino. El experto que lo probó dijo, es que ese es un vino muy bueno, es un vino excelente. Nuestro Señor comprimió el tiempo y el espacio y Él puede hacer un milagro sobrenatural en tu vida. Dios no tiene limitantes. Por eso dice nuestro Dios que creamos en Él, de Él es la batalla, de Él es la victoria, de Él son nuestras luchas. Podemos entregarle la necesidad que tengamos, porque no importa cuán grande sea, más grande es nuestro Dios. Veamos ahora uno de los hermosos registros en la Escritura que hablan de la multiplicación de los panes y los peces y que llevó a cabo nuestro Señor Jesús. Ahí en varios de los evangelios, quizás en los 4, la verdad es que no tengo el dato preciso en este momento, pero en varios de los evangelios se menciona esta multiplicación de los panes y los peces. En Marcos 6:34 dice, y salió Jesús
y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Tenían 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Imagínense qué cosa tan extraordinaria. Y los que comieron, dice el versículo 44, eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Toda esta gente quedó saciada, quedó satisfecha y quedaron 12 cestas llenas con las obras de esto que nuestro Señor Jesucristo multiplicó. Él tenía 5 panes, 2 peces, dio gracias, bendijo el pan, lo partió y todo esto fue multiplicándose, multiplicándose, multiplicándose. Es un patrón que vemos en la escritura constantemente. Dios puede hacer esto en tu vida, Dios puede multiplicar los recursos que tú tienes, Dios puede enseñarte cómo de lo poco que tú tienes a multiplicarlo y hacerlo más. Ese es nuestro Dios. Y Efesios 3, 20 y 21 dicen, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pides o entiendes, pero dice ahí una clave, según el poder que actúa en nosotros. Eso quiere decir que necesitamos nosotros tener una sociedad con Dios. Nos asociamos con Dios para que su palabra se lleve a cabo. Las promesas están escritas, los principios están escritos, la palabra de Dios está escrita y es verdad y se cumple, pero ¿qué necesitamos para que sea viva en nuestras vidas? Dice ahí que estoy diciendo yo aquí en este documento que nos asociemos con Dios. ¿Cómo nos asociamos con Dios? En oración, en fe y en perseverancia. Nosotros vamos a Dios en oración, creemos que eso que por lo que hemos orado va a ocurrir, que Dios nos va a responder, que Dios va a suplir lo que nosotros necesitamos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, y hay que perseverar. Aquel que siembra, no siembra una semilla y regresa a las 2 horas y se pone a llorar porque no ve que pase nada, y porque va al otro día y ve que no pasa nada, y porque ve que pasan días y apenas ve un brotecito, no se desespera, él sabe que esa semilla que has sembrado va a crecer y va a dar fruto, así que hay que tener esa perseverancia. A menudo la iglesia únicamente hace recurso, echa mano de la oración. Pensamos que oramos y a veces con ruego, a veces con angustia, a veces con desesperación. Dios escucha nuestras oraciones, pero ¿sabes qué? Dios escucha tu oración con fe. Es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la moneda de cambio en el cielo. Es como nosotros obtenemos las promesas de Dios a través de la oración, la fe y la perseverancia, para que veamos esta palabra de Dios cumplida en nuestras vidas. Dios está deseoso de proveer ricamente en tu vida. Él proveyó para los patriarcas en tiempo de hambruna. Incluso trajo al pueblo de Israel, él trajo al pueblo de Israel a Egipto cuando vino una hambruna muy severa y prolongada que duró 7 años. Ellos fueron generosamente provistos por un plan que Dios diseñó anticipadamente para suplir su necesidad. Fue ese momento en que José fue vendido por sus hermanos. Dios usó aquello que el adversario intentó hacer para mal, para destrucción en la vida de José. Dios lo usó para bien, porque él estuvo en un lugar exacto, preciso y correcto para poder
enfrentar, para que su familia pudiera enfrentar una crisis de hambruna terrible. Yo te recomiendo leer el libro de Proverbios porque el libro de Proverbios nos enseña grandes principios que traen prosperidad cuando nosotros los aplicamos, principios como la generosidad, la disciplina y la diligencia. Son cosas que nos enseña Proverbios. Hay que tener esa sabiduría, necesitamos también esa sabiduría para saber y para que Dios nos enseñe cómo podemos multiplicar lo que ya tenemos, cómo podemos ser provistos rica y generosamente. Dios nos ha dado las escrituras y nos ha dado en ellas toda la información que necesitamos y nos ha dado ese don de Espíritu Santo, ese espíritu con el cual estamos conectados a Él. Si has renacido del Espíritu de Dios, tú tienes un espíritu con el cual estás conectado a Dios. Ese espíritu, la escritura le llama el consolador, el ayudador. Ese espíritu nos enseña todas las cosas. Así que ve a la palabra, encuentra la sabiduría que necesitas y pídele a Dios que guíe tus pasos. Tenemos las escrituras, tenemos la Biblia escrita y también tienes de su espíritu. El espíritu te va a guiar, va a poner en ti deseos, va a poner iniciativas, va a darte ideas para ayudarte a entender qué es lo que Dios quiere que hagas y cómo puedes ser ricamente provisto en tu realidad, en tu nación, con tus recursos, con todas las características y todo lo que tú eres y tienes y estás rodeado. Dios te va a mostrar qué es lo que tú puedes hacer para que ese suministro se genere. Y le pido a Dios, a nuestro Dios eterno, a nuestro Dios todopoderoso, que provea ricamente para tu hogar todo lo que necesitas en este tiempo de oscuridad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay una gran oscuridad que está viniendo sobre esta tierra. Nuestro Señor Jesús habló de hambres, de pestes, de rumores de guerras, y todo esto lo estamos viendo delante de nuestros ojos, y esto también incluye posibles hambrunas que pueden venir porque está escrito en la palabra. No debemos tener temor porque tenemos un Dios que provee, tenemos un Dios que da, tenemos un Dios generoso y podemos edificar nuestra fe, podemos edificar nuestra confianza a tal punto de saber que Él va a proveer para nosotros siempre. No debemos dejarnos amedrentar por las cosas que vemos, por las cosas que sentimos, por las noticias que vemos. Quizás a ustedes les pasa como a mí que abrimos YouTube o abrimos Facebook o abrimos el simple celular buscando algo y salen noticias y que nos hablan de una serie de cosas que son realmente estremecedoras y que nos pueden turbar el corazón. Dios desea que vivamos en paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe, no permitas que tu corazón se turbe ni tenga miedo. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos alentó. Él nos dijo, no tengas temor, yo estoy contigo, yo te doy esa paz. Y si Dios ha prometido proveer para ti, para los tuyos, Dios lo va a hacer. Dios está deseoso de bendecirte más allá de lo que tú has soñado, pensado, imaginado, más de lo que tu imaginación tiene. Dios desea darte esa rica provisión abundante, así como lo hizo con los patriarcas, al leer las escrituras, y te recomiendo leer las escrituras buscando el corazón de Dios en ellas, no con temor, no le hacer cosas en el antiguo pacto o en el Antiguo Testamento y digas, wow, estas cosas hablan mucho de juicio. Y ten en cuenta que que ellos vivían bajo un pacto diferente al que nosotros vivimos y que Dios ha provisto para nosotros una salvación, un Salvador tan grande y maravilloso. Y a pesar de esa dureza que Romanos dice, que Dios extendió su mano todo el tiempo a un pueblo rebelde y contradictor que era Israel. Y Dios estuvo ahí, ha estado para ahí, ha estado ahí, está ahí para ellos. Dios ama a su gente a causa y a su pueblo, al pueblo de Israel, a causa de sus padres, de Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios es fiel, Dios es un fiel guardador de pactos. Y Dios prometió algo a los suyos, y Dios prometió algo a su gente, Dios simplemente lo va a cumplir. Así que Dios hará que que sus promesas se cumplan en tu vida. Solo recuerda, ve a Él en oración,
Ten fe, ten esa convicción. Si sientes que no tienes esa fe, recuerda que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Escucha alimento de la palabra de Dios que te edifique, que te aliente. No escuches cosas, aunque te digan que son bíblicas, pero que te llevan hasta el suelo, que te hacen sentir en condenación, que te hacen sentir derribado. Escucha cosas que alienten tu corazón, que alienten tu creencia, que alienten tu fe y recuerda tener perseverancia. No te desesperes, recuerda tener esa paciencia, recuerda cómo el labrador espera con paciencia el fruto de la tierra. Y Dios mío, quiero darte gracias, gracias Padre por ser ese Dios generoso que provee, que sana, que bendice. Yo oro, Padre, por mis hermanos que están escuchando esta grabación, que están aquí mismo escuchando en vivo. Gracias, Padre, por ser ese Señor de los ejércitos, que protege a los tuyos, que bendice a los suyos, que provee para los suyos. Gracias por ser nuestro defensor, por ir delante de nosotros, porque nos tienes rodeados por enfrente, por atrás, a los costados, arriba, abajo. No hay cosa que se escape de ti y tú eres nuestro gran protector. Tú eres aquel a quien nos amparamos. Estamos bajo el abrigo del Altísimo y creemos en ti. Padre, Dios Todopoderoso, creemos en ti, confiamos en tu provisión, confiamos en tu amor, confiamos en tu rica gracia, confiamos en tu bondad con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga y paz. Shalom a ti.